Tenemos un bloque de 12 kilogramos y un bloque de 5 kilogramos. Este bloque de 5 kilogramos va a moverse hacia abajo, jalando consigo el bloque de 12 kilogramos hacia la derecha y, como mencioné, este bloque hacia abajo. Pero no solo eso, resulta que la polea tiene masa, lo que quiere decir que vamos a tener que tomar en cuenta el momento de inercia de la polea. Para la polea sabemos que tiene una masa de 2 kilogramos y un diámetro de 0,500, es decir, un radio de 0,250 metros. Entonces, en este caso, al tener una polea con masa, aquí tendríamos una tensión T1 y aquí tendríamos una tensión T2. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Necesitamos averiguar, como esto se va a mover de manera acelerada hacia abajo, necesitamos averiguar la tensión en cada lado del cable, es decir, la tensión T1, la tensión T2, y necesitamos averiguar la aceleración. Notemos que son tres incógnitas, tensión 1, tensión 2 y aceleración. Por lo tanto, vamos a necesitar tres ecuaciones, al menos tres ecuaciones, hasta que veamos si empiezan a salir más incógnitas. Entonces, como mínimo necesitamos tres ecuaciones. Entonces, iniciemos haciendo el diagrama de cuerpo libre para este bloque, y en el caso de la polea, lo que nos interesa, perdón, es que va a rotar. Entonces, en ese caso, lo que nos va a interesar, como solamente rota y no se traslada a la polea, nos va a interesar simplemente las fuerzas que hacen rotar la polea. Iniciamos entonces. Iniciamos con el diagrama de cuerpo libre. Para el caso del primer bloque, vamos a dibujar el bloque acá y voy a suponer, aquí tendría el eje Y y aquí tendría el eje X. Ahora, ¿qué fuerzas experimenta esta caja? No hay fricción, importante. En este ejercicio no tenemos fricción. Entonces, completamente para arriba, tenemos la normal del bloque 1. Pongámosles nombre. A este sería el bloque 1, este sería el bloque 2, y a este simplemente le voy a llamar P de polea. Entonces, tenemos la normal 1, completamente para abajo, vamos a tener el peso del bloque 1, entonces sería M1 por G. Y como no hay fricción en X, lo único que siente este bloque sería la tensión 1, que va en esta dirección. Perfecto. Entonces ya tenemos las tres fuerzas que participan o se involucran, digámoslo así, con este bloque. Vamos con el otro bloque, el bloque 2. ¿Qué siente el bloque 2? Sentiría una tensión 2 que va hacia arriba, tensión 2. Aquí, por supuesto, estaría el eje Y, y aquí, por supuesto, estaría el eje X. Para arriba siente una tensión 2 y para abajo sentiría su propio peso. M2 por G. Perfecto. ¿Qué otras fuerzas aparecen para el bloque 2? No hay más fuerzas, solamente tenemos dos. En el caso de la polea, voy a tomar en cuenta simplemente las fuerzas que están relacionadas con la rotación. Por ejemplo, si aquí estuviera el eje de la polea, el eje me hará una normal porque es un contacto entre superficies. El eje y la polea. Como si este fuera el eje, esta fuera la polea, hay un contacto entre superficies. Ahí debería haber una normal. También debería colocar yo el peso. No lo voy a colocar. ¿Por qué? Porque la normal y el peso no van a hacer ningún torque. Porque recordemos que el torque puede ser escrito o hallado de la siguiente manera. El brazo palanca, en realidad sería la magnitud del torque. No voy a colocar la doble barra para simplificar, pero aquí me refiero a la magnitud del torque. Sería la magnitud del brazo palanca por la fuerza de la que estoy hablando, por el seno del ángulo que hay entre R y F. Muy bien. Entonces, el brazo palanca es la distancia que hay desde el punto de pivote, donde está el eje de giro, hasta donde está la fuerza. Entonces, aquí está el eje de giro y la normal estaría aquí mismo. ¿Cuánto es la distancia entre la fuerza y la distancia que hay, perdón, desde el eje de giro hasta la fuerza? No hay. Analicemos el peso. Tomamos el centro de masa de la polea.
el peso iría completamente para abajo, a partir del centro de masa, a partir de este punto. Entonces, ¿qué distancia hay desde el eje de giro, este punto, hasta donde está la fuerza, este punto? Hay una distancia de cero. Por lo tanto, tanto el torque de la normal como el del peso, en este caso, va a ser cero. No piense que siempre será así en todos los casos. Muy bien. Las tensiones jalan. Entonces, aquí voy a tener una fuerza en esta dirección, que sería T2, y voy a tener una tensión en este sentido. Voy a tener una tensión en este sentido. Entonces, aquí este sería T1, perdón. Aquí tenemos a T1. Entonces, ya tenemos la tensión 1 que va para la izquierda y la tensión 2 que va completamente hacia abajo, que son las que están relacionadas con la rotación de la polea. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya que tenemos esto, voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de torques. Hagámoslo. En el caso de esto, si yo calculo sumatoria de fuerzas en Y, voy a hacerlo aquí rápidamente, no nos va a contribuir en nada. Sumatoria de fuerzas en Y sería la normal menos el peso igual a cero. Igual a cero porque esto no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, es decir, no tiene aceleración en Y. Entonces, la normal sería igual al peso. ¿De qué me sirve a mí por lo general, aunque no siempre, para qué me sirve a mí hallar la normal? Porque me va a ayudar a calcular la fricción, pero no hay fricción. Entonces, por lo general, me ayuda únicamente a averiguar la fricción. Como les digo, no es siempre que únicamente voy a necesitar la normal para hallar la fricción, puesto que depende del ejercicio que estemos resolviendo. Pero por lo general me sirve para averiguar la fricción, pero es que no hay fricción. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y, en este caso, muy bien, me está diciendo que la normal es M por G, pero no me aporta nada adicional. Por eso aquí simplemente voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Aquí solamente sumatoria de fuerzas en Y, porque las fuerzas simplemente están en Y. Y aquí haré sumatoria de torques porque la polea rota. Entonces, sumatoria de fuerzas en X para este cuerpo. ¿Qué tendríamos? Simplemente la tensión, no tenemos más fuerza. Tensión es igual a masa por aceleración. Listo. ¿Cuántas incógnitas me aparecieron? Dos. Yo no sé cuánto es la tensión y yo no sé cuánto es la aceleración. Perfecto. Vamos en el caso de esto. Hagamos sumatoria de fuerzas en Y para el caso de este bloque. Completamente para arriba tendría la tensión 2. Permítanme colocarle aquí un 1. Tendría la tensión 2. Completamente para abajo tendría el peso. M2 por G. Y esto es igual a masa por aceleración. Sin embargo, notemos que como el bloque va hacia abajo, tiene una aceleración hacia abajo. Por lo tanto, colocando el marco de referencia de esta manera, al tener una aceleración hacia abajo debería ir negativa. Por lo tanto, le voy a colocar acá un menos. Este menos, repito, viene de que como el bloque va para abajo, tengo que colocarle e indicarle la dirección de la aceleración. Finalmente, vamos a obtener la sumatoria de torques. Para eso, entonces, vamos a calcular cada torque individualmente. Vamos a ver, entonces, en el caso de esta tensión, aquí tengo la distancia que va desde el eje de giro hasta donde está la fuerza. Esto que tenemos acá sería R, lo que por lo general llamamos brazo palanca. R sería esta distancia, la tensión sería esta distancia. Pero no, la tensión sería esta fuerza. Muy bien, la ecuación para el torque es esta. Aplicámosla entonces. El torque para la tensión T1. La ecuación dice, coloque R, la distancia que hay desde el centro hasta el eje de giro, eso sería el radio de la polea. Coincide con el radio de la polea. Coloque la fuerza, sería T1. Todo esto es en magnitud, ¿verdad? Coloco el seno del ángulo. ¿Qué es este ángulo? El ángulo que hay entre el brazo palanca y la tensión. Aquí forman 90 grados. Seno de 90. Y ya sabemos que esto es 1. Muy bien. Pero no podemos dejarlo ahí. Necesitamos saber el signo. Necesitamos saber la dirección del torque. Entonces, para hacer esto, vamos a simplificarlo un poco. Es
Si yo aplico, perdón, una fuerza en este sentido, ignorando el resto de fuerzas que participan, si yo simplemente aplico una fuerza en este sentido, esta fuerza, ¿qué trataría de hacer con la polea? Trataría, no necesariamente lo va a lograr, pero trataría de hacer girar la polea en este sentido. Esto que tenemos acá es sentido antihorario, por lo tanto, lo ponemos positivo. De esta manera, el torque debido a la tensión T1 sería R por T1. De igual manera, coloquémosle aquí una viñeta. Vamos a colocar otra viñeta acá. El torque debido a la tensión T2, evidentemente funciona igual porque el brazo palanca sería R mayúscula, la distancia que hay desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza. Y la tensión la tenemos acá, entonces sería lo mismo. R por T2. Ok. El ángulo sigue siendo 90. Muy bien. Falta el signo. El signo lo podemos poner negativo porque este torque se opone al otro. Pero igual obtengámoslo. Si solo existiera esta fuerza que está acá, no existe la otra, ¿para dónde trataría de hacer girar la polea? Si yo jalo para acá, la polea trataría de girar en este sentido. Eso es sentido horario. Por lo tanto, cuando es sentido horario, el torque es negativo. Entonces, al final vamos a tener la sumatoria de torques. La sumatoria de torques sería entonces R por T1 menos R por T2. Entonces, si la sumatoria de fuerzas se iguala a masa por aceleración, la sumatoria de torques se iguala a I por alfa, es decir, a momento de inercia por aceleración angular. I por alfa. Y no terminamos aquí. Falta tomar en cuenta un detalle de acuerdo a la convención de signos que estamos manejando. Vimos aquí que, por ejemplo, esta masa va negativa, perdón, esta aceleración va negativa, perdón, porque el cuerpo se dirige hacia abajo. Ok. Esta masa por aceleración colocamos positivo porque el bloque se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, se mueve en el eje X en la dirección positiva. En el caso de esto, ¿para dónde está girando al final, al fin y al cabo, la polea? No hay de otra, la polea está girando, notemos, en este sentido. ¿Por qué en este sentido? Por supuesto, porque al bloque bajar va a hacer que la polea gire en este sentido. Entonces, este sentido, notemos, 12, 1, 2, 3, 4, 5, va en sentido horario, igual que las manecillas del reloj. Por lo tanto, esto que tenemos acá debería ir negativo. Muy bien, ya tenemos al menos tres ecuaciones, pero contemos las incógnitas. Tendría aquí la tensión, una incógnita, la aceleración, otra incógnita, la otra tensión, otra incógnita. Aquí vuelve a aparecer la aceleración, pero ya la sabemos, la tensión y otra incógnita. Alfa, otra incógnita. Tenemos en total cinco incógnitas. Sin embargo, estas dos últimas incógnitas se solucionan de muy fácil manera. Veamos. Ahora, tenemos estas tres ecuaciones ya colocadas. Entonces, había mencionado yo que I y alfa son dos incógnitas extra, pero parcialmente, porque I realmente sí lo conocemos desde un inicio porque nos dan detalles de la polea. Entonces, pese a que sí es una incógnita, igual es fácil de obtenerla. Una polea simplemente se trata de un disco aplanado. Entonces, el momento inercia, utilizando la tabla 9.1 del libro, el Física Universitaria de Sears, m por r cuadrado entre 2 sería el momento inercia de un disco, de un cilindro. Entonces, el momento inercia sí lo conocemos. Alfa no lo conocemos, pero podemos hacer llamémosle así, no es la frase correcta, pero nos ayuda a entender. Podemos hacer un factor de conversión para convertir de aceleración angular a aceleración lineal. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si esto gira muy rápido, entonces esto se va a mover muy rápido. Si esto gira lento, esto se va a mover lento. Por lo tanto, este cuerpo que está acá va a tener una velocidad lineal.
La misma velocidad lineal que va a tener el extremo de la polea. La misma velocidad lineal que va a tener esta tensión. La misma velocidad lineal que va a tener este bloque. Lo mismo sucede con la aceleración. Este bloque va a tener una aceleración para abajo, la misma aceleración lineal que va a tener este punto hacia abajo, la misma aceleración lineal que va a tener este bloque. Entonces podemos decir así, recordando lo siguiente, aceleración es igual a A por R. En este caso entonces sería que aceleración entre R mayúscula sería igual a alfa. ¿Por qué entre R mayúscula? Porque estoy analizando el extremo de la polea. ¿Qué distancia hay? Una distancia R. Del centro al extremo de la polea hay una distancia R del radio. Entonces, en el caso de la ecuación 1 tenemos despejada la tensión. En el caso de la ecuación 2 despejemos también la tensión. Tendríamos T2 menos M2 por G es igual a menos M2 por A, que es esto mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esto y lo vamos a pasar a sumar al otro lado. Obteniendo de esa manera este resultado que tenemos acá. Por supuesto que de manera formal lo que uno debe decir es que vamos a sumar a ambos lados M2 por G. Pero para hacerlo de una manera simplificada, pasamos esto a sumar. Ok. Pues ya tenemos aquí la tensión despejada, aquí también tenemos la tensión despejada, ya sabemos cuánto es I, ya sabemos cuánto es alfa, sustituyamos las tensiones. Quedaría entonces R1 por T1, pero T1 es M1 por A. Dámoslo acá. Menos R2 por T2, pero T2 es esto. Multiplicado por menos M2 por A más M2 por G. Igual a menos I. ¿Qué sería I? La masa de la polea, llamémosla M mayúscula P. Pero ya con solo hecho que sea la M mayúscula me refiero a la polea. La masa de la polea por R cuadrado entre 2. Esto simplemente es una ecuación directa para un disco. Entonces, ya colocamos el I, ya tenemos aquí el momento de inercia. Este negativo es este negativo, nos falta alfa. Alfa sería entonces aceleración entre R. Notemos que sucede algo que nos va a simplificar la ecuación. Este R de acá se me cancela con uno de acá. Por lo tanto, aquí tengo un R, únicamente tengo una R acá. Aquí tengo una R y aquí tengo una R. Sin embargo, pese a que aquí dice R1 y R2, sabemos que los radios son exactamente iguales. En este caso, porque estamos hablando de la polea. Entonces, esta R que está acá es igual a esta R que está aquí, es igual a esta R que está acá, se me van a cancelar. ¿Por qué? Porque, por supuesto, si yo saco la R a factor común, y tendría la R, luego la paso al otro lado, se me van a cancelar. Entonces, ¿cómo me estaría quedando la ecuación? Me estaría quedando bastante más simplificada. M1 por A, masa por aceleración, que sería esto. Este menos que está acá me va a cambiar el signo de todo lo que esté adentro, ¿verdad? Aquí ya no hay R. Más M2 por A, menos M2 por G. Es igual a menos masa de la polea por la aceleración entre 2. Entonces, aquí viene el despeje. Simplemente esto lo voy a pasar a sumar al otro lado y esto lo voy a pasar a sumar al otro lado. Luego voy a sacar a factor común la A y tenemos lo siguiente, en otras palabras. Saco factor común la A y aquí me quedaría M1 más M2 más masa de la polea medios
es igual a m2 por g. Simplemente estoy realizando el despeje. Por lo que finalmente la aceleración sería m2 por g dividido entre m1 más m2 más masa de la polea medios. De esta manera tenemos la aceleración. La masa 2 la conocemos, 5 kilogramos, 9,8. La masa 1 son 12 kilogramos, la masa 2 de nuevo, 5 kilogramos. Y la masa de la polea nos la daba el ejercicio, eran 2 kilogramos, por lo que queda simplemente de meter el valor en la calculadora. El valor, por lo tanto, de la aceleración sería entonces 2,72 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración, pero recordemos que nos solicitaba aceleración y las tensiones. Veamos la ecuación 1. Ya que conozco la aceleración, ya esto lo conozco, simplemente sustituyo. Entonces la tensión 1 sería M1 por A. Por lo tanto, la tensión 1, sustituyendo este valor de 2,72 por la aceleración, estaría dando 32,67 newtons aproximadamente. Muy bien, ahora vamos con la tensión 2. De igual manera, simplemente sustituimos. En lugar de poner esta aceleración, despejamos T2, por supuesto, la ecuación que teníamos antes. Sustituyo la aceleración por este valor que tenemos acá y nos va a dar un valor de 35,4 newtons. Con esto tenemos la tensión 1, la tensión 2 y la aceleración. Por lo tanto, hemos concluido el ejercicio. Nos vemos.